Muy bien, muchachos, entonces lo que vamos a ver ahora es qué necesitamos hacer para poder abrir una conexión, ejecutar una consulta y verificar el resultado. Vamos a utilizar esta, no, esta. Vamos a utilizar la clase MySQLi. Si yo creo un nuevo objeto de esta clase, el constructor, véanlo acá, el constructor me dice, necesito unos parámetros, un hostname, username, password, database. Estas variables, ¿dónde fueron definidas para este ejemplo? Para este ejemplo, esas variables fueron definidas en este archivo que está acá arriba. MySQLlogin.php, y lo que estoy diciéndole al sistema es requiero una sola vez este archivo. Entonces el require funciona de una forma muy similar, más o menos, casi como un include. Yo le digo inclúyame un archivo, en este caso sería lo mismo, MySQLlogin.php. ¿Eso qué significa? Sencillo, tráigase todo lo que está al interior de este archivo y haga lo suyo, como si hiciera un copia y pegue. Entonces lo que tengo ahí en el login.php es lo siguiente: las variables me van a indicar cuáles son los parámetros de conexión. Hostname, o sea, cuál es el nombre de mi servidor de base de datos, usualmente localhost 127.0.0.1, que es equivalente. Nombre de la base de datos, la que yo tenga creada. Nombre de usuario, que aquí típicamente va a ser root, el usuario administrador de la base de datos. Y contraseña que tiene este usuario root, que típicamente acá va a ser 111. Listo. Y usualmente tenemos esta práctica. En un archivo independiente vamos a ver los parámetros de conexión a mis bases de datos. Listo. Entonces, como le indica al sistema require once login MySQL login.php, al decirle require le estoy diciendo tráigame todo lo que está aquí adentro para que pueda continuar en el archivo. O sea, todo esto, hostname, database, username, password, ya tiene contenido. Entonces cuando yo estoy acá y digo require once, entonces hostname ya tiene el localhost, username ya trae el root, password ya traerá el password específico, y database lo que yo le indique al sistema. Listo. Entonces al crear la instancia él abre la puerta, y ahora es el objeto MySQLi el que por medio de unos métodos me va a permitir verificar si hay algunos errores en la conexión. Esto me va a retornar un booleano, por ejemplo la propiedad connect_erno, número de error. Si hay un error, esto te entrega falso verdadero. Si hay un error, entonces voy a utilizar el die. ¿El die qué es? Muestra un mensaje y se detiene. Se detiene, va a decir falló la conexión a MySQL. Ahora, del mismo objeto MySQLi, tráigame el método MySQL connect_erno. Entonces dígame exactamente cuál fue el error. Concaténeme eso con del mismo objeto. Siempre estoy haciendo referencia al objeto. Yo sé que estoy usando la clase MySQLi, sí, pero de aquí en adelante, de acá para abajo, me estoy refiriendo al objeto. ¿Se llama igual? Sí, yo quise que se llamara igual. El objeto, el objeto, el objeto, el objeto. Pero estoy accediendo constantemente a un método de ese objeto. ¿Listo? Y si después de que se ha verificado si la conexión es satisfactoria, puedo seguir invocando métodos del objeto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir ciérreme la conexión, que eso va a ser lo típico. Abro la conexión, hago mis consultas, cierre la conexión, libere el recurso. Listo. Ahora, una consulta. Vamos a concentrarnos. Recuerden que hay varias metodologías. La forma tradicional, la viejita, era esta, pero no nos concentremos en esa. La forma con la clase PDO es esta, similar, pero esta es la más importante para nosotros. En esta nos vamos a quedar. Es la más implementada, la que más vamos a usar, y como el matrimonio perfecto entre PHP y MySQL siempre se ha dado,
vamos a utilizar esta clase. Entonces después, ¿esto cuándo va? Esto va después de que yo he establecido la conexión. O sea, al objeto mi SQLI, yo he creado una nueva instancia de la clase mi SQLI, donde le entregué los parámetros de conexión, localhost, usuario root, contraseña del root y nombre de la base de datos a la que me quiero conectar, supongamos text. Listo, esto del condicional va después de haber hecho la conexión. Si no hago conexión, si no creo el objeto, no hay cómo ejecutarlo. Listo, entonces lo que estoy verificando es si este método me retorna verdadero. Si es verdadero y si es un booleano como tal, ahí está el triple igual. Si es igual en contenido y en tipo. ¿Qué estoy haciendo? Al objeto. Del objeto estoy invocando el método query. Le estoy indicando sencillamente ejecúteme una consulta. ¿Cuál? Lo que usted quiera. Aquí cabe cualquier conjunto de instrucciones SQL. Update, insert, select, delete, select con inner join, parámetros para las consultas como el where, el order by, group by, todo eso cabe acá. Listo, y lo que vamos a ver más adelante es que incluso como datos podría llegar a meter variables. Por ahora son datos constantes, ¿cierto? Ahí están fijos, pero la idea es que en el futuro, en los siguientes ejercicios, estas condicionales sean por datos que reciban el formulario. Lo mismo acá, o por algo que yo haya definido. Listo. Entonces ahí lo que estoy diciéndole es ejecúteme la consulta, y si se puede ejecutar, si se pudo ejecutar, entonces vamos a mostrar un mensaje. Buenos días. Buenos días. Esto aquí, ¿cómo seguís? Le ha comunicado la opinión pública. Entonces aquí le estoy diciendo por medio de un printf, que eso equivale a un eco del objeto MySQLi. Aquí siempre voy a estar hablando del objeto. Muéstreme cuántas filas han sido afectadas por el query. Esto lo vamos a recordar como un execute en onQuery. ¿Lo recuerdan? Cuando trabajamos con Visual Code. Entonces él me dice exactamente n, cuántas filas fueron afectadas por esa consulta. Y yo sé, si estoy haciendo una validación por llave primaria, que si el resultado es 1, se ejecutó. ¿Sí o no? Lo mismo con un inserento. Yo espero que me devuelva un resultado. Listo, para empezar. Vamos a ver, adicionalmente, vamos al manual de PHP MySQLi, que cuando estoy trabajando con la clase, ella me va a dar un conjunto de parámetros. Aquí están, miren, la clase, y aquí están las funciones, mejor, los métodos que tiene disponible la clase. Por ejemplo, el que me interesa para empezar, la conexión, que está por aquí arriba, conexiones, ya acá, tal cual, un objeto, creo un nuevo objeto que es una nueva instancia de la clase MySQLi, entréguele los parámetros de conexión. Esto o es una variable que tiene esos datos, o yo se los pongo aquí explícitamente. Verifico si hay errores de conexión. Desde acá también puedo tener información de mi servidor de base de datos. Vean que esto es equivalente. Puedo utilizar localhost o puedo utilizar 127.0.1. Es lo mismo. Pero yo quiero encontrar, hay algo, busco un ejemplo. Bueno, estas son las conexiones, pero miren que la metodología es la misma, es igualito, tal cual. Quiero ver un método, conexión, cerrar, pero llega a la misma parte. Necesito otro ejemplo.
Pasa que la clase MySQL y se puede trabajar de dos formas diferentes. Se puede trabajar con una metodología, esto es lo que me interesa, con un estilo orientado a objetos, que es el que está en la diapositiva. Cree el objeto, eso es una nueva instancia, esa es la forma tradicional, o se puede trabajar con un estilo por procedimientos. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que se escriben las instrucciones. Esta vez, si voy a utilizar un estilo por procedimientos, ya no voy a acceder a los métodos, voy a acceder a unas funciones. Entonces, pero es similar. Una variable va a recibir lo que me devuelve la función MySQL connect, pero es muy similar. Miren, es lo mismo de hecho. Tengo que entregarle cuál es el nombre del servidor, cuál es el usuario, la contraseña de ese usuario y aquí a qué base de datos quiero ingresar. ¿Sí? Y entonces, eso me va a retornar un booleano. Y yo valido ese booleano. Entonces, si en esta variable enlace, si esto no es falso, eso es lo que estamos diciendo ahí, si esto no es falso, perdón, si es falso, espere. Generalmente si no es falso. Sí, esta es la negación, ¿no es cierto? Y si no es falso. Si no es falso, muestra un mensaje de error. Si no, mejor dicho, hay un contenido acá de alguna forma, interpretémoslo de esa forma mejor. Listo, si no tengo nada acá, entonces hay un error en la conexión. Puedo invocar a la clase MySQL y decirle retórneme el mensaje de error. Listo. ¿El qué? ¿Para llamar a quién? Pero no es necesario porque por defecto él ya viene integrado. Pero ese require yo ya inicio el servidor, verificamos algo. Eso viene en la configuración del servidor Apache en realidad. Por acá lo vamos a ver. El servidor Apache y de PHP como tal. Porque cuando yo lo doy por aquí, PHP 127.0.0.1, este info. No sale aquí. SQL, lo escribí mal. Y sí. Lo que pasa es que la extensión ya está habilitada. La extensión ya está habilitada en el entorno de PHP. Es en la configuración del archivo de PHP. Por aquí. Config php.in. Por aquí en el php.in es donde yo le indico con qué voy a trabajar. Y es acá, está, donde la extensión de MySQL ya tiene que estar habilitada. Vamos a ver. Vale, ahí. La extensión ya está habilitada. Y es en este archivo, el php.ini, donde yo le digo qué clases voy a tener disponibles en mi entorno. Listo, por defecto ya está. Pero necesito agregarle una nueva librería. La agrego desde acá. Si es necesario la descargo. Hay algunas que están comentadas, ese punto y coma es comentado. Las puedo habilitar. Hay otras que las instalo. Pero por defecto ella ya viene habilitada. Esta extension igual a MySQL significa usted ya tiene disponible la clase, úsela. Y si quiero ver más en el PHP info, también me da información de esas clases. Entonces miren, aquí está MySQL y ya me dice que hay un soporte para bases de datos de MySQL, tiene unas directivas determinadas. Ya esto me garantiza, está funcionando, no tengo que decirle nada más. Y como mencioné, el matrimonio perfecto de base de datos de PHP es MySQL. Entonces, podemos conectarnos a otras bases de datos. ¿Cómo? En ese caso nos tocaría acudir a otra clase que esa es la PDO. PDO. Porque en el PDO yo le digo exactamente a qué base de datos me va a conectar. En el PDO el primer parámetro es el nombre de la base de datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos acá.
ya queda constancia de que la clase MySQL está habilitada. Por si algo, en el archivo php.ini que se accede desde la configuración, ahí encuentro todas las extensiones. Esto es como el import, como el decirle con qué voy a trabajar. Yo voy a trabajar con tales librerías, con tales funciones, tales clases. ¿Listo? Bien, ese era el paréntesis. Entonces, lo que me dice aquí el manual es: usted puede trabajar con metodología o estilo orientado a objetos o estilo por procedimientos. Estilo por procedimientos es muy similar. La cuestión es que ahora voy a necesitar trabajar constantemente con esta variable y enlazar esa variable con las funciones de MySQL-i. Eso es lo que vamos a encontrar en este ejemplo. El primer ejemplo que voy a mostrar, aunque por acá yo veo. Bueno, el primer ejemplo no es el listado. El primer ejemplo es agregar un nuevo registro en la base de datos. Vamos a hacer un inserinto. Para hacer el inserinto, primero necesito recolectar la información. Dibujo el formulario que me permite recibir todos los datos que yo voy a meter en mi tabla. Voy a proponer un ejercicio, voy a crear una tabla de estudiantes, y la tabla de estudiantes voy a tener el nombre, el email, el curso, el código del curso, que lo estoy poniendo aquí con un select, o sea, un combo bots. Y el combo bots, el usuario ve los nombres de los cursos, pero yo voy a estar enviando los códigos de cada curso. En el value yo decido que va a viajar. Listo. Todo esto va a enviarse al archivo newstudent.php. Ok, ¿y en qué hago el newstudent? Aquí. Primero voy a utilizar la metodología o el estilo. No sé por qué le digo metodología. Voy a utilizar el estilo de procedimientos. Estilo por procedimientos es: a una variable voy a asignarle lo que me retorne la función MySQL-i, y los parámetros son nombre del servidor, usualmente localhost, usuario, usualmente root, contraseña. En el equipo que estaba probando esto no tenía contraseña, aquí la cambio, y nombre de la base de datos. Yo tenía una base de datos llamada literalmente base 1. Y si hay algún error, pues muéstreme un mensaje y deténgase. Si todo funciona bien, entonces él avanza, continúa hacia acá. Ahora voy a invocar la función MySQL Query. Query, ya sé que es query, ¿sí o no? Consulta. Ejecúteme una consulta. Ahora, los parámetros para esta función son: dígame, ¿dónde están los parámetros de la base de datos? Yo ya los tengo. En la variable conexión. Primer parámetro, coma. Segundo parámetro, ¿cuál es su consulta? Inserinto, select asterisco front, Y aquí lo que empiezo a hacer es, en los valores, decirle al sistema: los valores son, ya no van a estar fijos, los valores son datos que yo he recibido desde el formulario. Este request nombre, ¿qué significa request nombre? Muy fácil. Nombre, ¿de dónde viene nombre? Nombre viene de acá. ¿Sí lo ven? Request lo he recibido por método post, aunque ahí literalmente podía poner post también, pero bueno. He recibido algo por método post que tiene el identificador nombre. ¿De dónde salió? De acá. Del formulario, del input type, del name de mi input type. Listo, ese es el primer valor. Segundo valor, request mail. ¿De dónde viene el mail? Del formulario. Hablo acá. Recuerden, esto debe coincidir. Lo que está acá proviene de acá. ¿Sí o no? Código del curso. Código del curso fue lo que yo envié por este lado. ¿No es cierto? Y como siempre todo coincide. Lo que yo estoy poniendo aquí en el request o en el post viene del formulario. Es el nombre de uno de los objetos de mi formulario. ¿Listo? Y nuevamente le estoy diciendo: si hay algún error, finalice or die. Hay algún problema ahí, invoco la función MySQL error con el objeto que tiene la conexión establecida para saber qué pasó allí. Es una forma. Listo. Cierro la consulta y finalizó. Vamos a ver ese ejemplo entonces. Ahorita voy para allá. Primero veamos el de agregar un nuevo estudiante.
necesito 2 archivos. El formulario que recibe la información y me la va a entregar al archivo newstudent.php. Listo, aquí ya lo analizamos. ¿Cuáles son los requisitos? Establezcamos muy bien los parámetros de conexión. Localhost es correcto, root es correcto, contraseña, aquí se la tengo que cambiar. Base 1 es el nombre de la base de datos. Yo en este momento no tengo ninguna base que se llame así. Entonces voy a ir a este programita, a Workbench, y MySQL Workbench me va a permitir administrar mi base de datos. Que eso va a ser exactamente lo mismo que administrar la base de datos en consola. MySQL, aquí tengo una línea de comandos de MySQL, está instalado el servidor. ¿Se puede hacer por acá? Sí, claro, y aquí yo puedo decir, muéstreme las bases de datos. Hágalas ahí, dime. ¿Por qué vuelve cuando uno hace la consulta se guarda entonces en la variable? En este momento no lo estoy guardando en ninguna variable, pero podría, sí, podría asignarle esto a una variable. Listo, ahorita cuando hagamos el select lo probamos. Entonces mi base de datos se puede manejar directamente desde una consola o por un administrador de base de datos. En este caso el administrador de base de datos que voy a usar se llama Workbench. Requisito, tiene que estar instalado MySQL. Si MySQL no está instalado, no puedo trabajar con esto. Esto no va a tener una instancia de un servidor que manipular. Listo, entonces con Workbench, al abrir Workbench, él me dice, bueno, pues tengo una conexión local preparada. Ábrala, doble clic. Contraseña 111. Y normalmente en un segundo abre. Ahí sí. Ahí sí. A la izquierda voy a tener disponibles las bases de datos. Text me mostrará su estructura de tablas, vistas, rutinas. Con eso trabajo. Entonces, ahora, ¿qué necesito? No tengo una base de datos que se llame base 1. Voy a trabajar con esta que ya está acá, con text. Entonces, más bien pongámosle el nombre de la tabla, de la base de datos que tengo aquí registrada. Text, listo. ¿Qué más debe pasar? Debería existir en esta base de datos una tabla que se llame alumnos. Entonces, para crear una tabla en este entorno, yo voy a venir aquí a la sección de tablas, doy clic derecho, ahí está, Create Table. Otra vez. Clic derecho sobre la opción tablas, crear tabla. Listo, bien, me abre esto. Necesito una tabla que se llame alumnos, porque es que esto es lo que estoy planteando acá. Voy a hacer una inserción de datos en la tabla alumnos. Listo. Debo tener algunas columnas, nombre, mail, código curso. Listo. Entonces aquí en Workbench, las columnas las voy a definir acá con doble clic. Por defecto él me crea una que él siempre trata de tirarme una llave primaria, un identificador. Dejémosla ahí, está bien, yo necesito una llave primaria, un identificador. Llave primaria, voy a indicarle al sistema que esto es llave primaria activando esta primera casilla, PK. ¿Y qué significa PK? Fácil, ¿cierto? Eso es, primary key. NN, ¿qué significa NN? Nero Navarrete. Not null, muy bien. Entonces si recordamos bases de datos. UK, unique. Listo, y con esas nos defendemos. De pronto la otra que también se puede llegar a usar mucho es ahí. Ahí es auto incremental. ¿Qué mataste, Sebas? ¿Cómo hacerlo para matar? Listo, entonces están las convenciones principales en la creación de una nueva tabla. PK, primary key. NN, not null. UK, unique. Ahí, autoincremental. Listo, entonces yo decido que me conviene acá. Por ejemplo, para un ID alumnos, conviene que esto sea llave primaria. No lo voy a poner autoincremental porque vamos a poner ahí la cédula del estudiante. Listo. Necesito una nueva columna. Aquí abajito, doy doble clic. Exactamente en la siguiente fila. Doble clic. Ya tengo espacio para escribir lo que necesite. Aquí vamos a ponerle nombre.
Y lo tradicional, define el tipo de dato, que puede ser integer, varchar, decimal, datetime, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga, ¿cierto? Pero por ahora, para el nombre me sirve varchar. Vamos a decirle que no sea nulo, es obligatorio que me entreguen ese dato. Necesito una nueva columna, entonces voy a dar doble clic en la siguiente fila, esta que está en blanco. Si doy doble clic ahí, entonces ahí me crea otra columna. Esto va a hacer que tengo acá el mail, yo le voy a pedir el correo al estudiante, ok, también es varchar, es obligatorio, necesito una columna más. Y esto va a ser el código del curso. Del código del curso lo voy a poner, código curso, lo voy a poner entero. Vamos en entero por ahora. Listo. Hecho. Ya establecí todas las columnas de mi tabla. Voy a aplicar. Entonces ahora voy a dar clic en el botoncito aplicar. Apply, eso es aplicar, ¿cierto? Y en aplicar, miren lo que hacen últimas. Lo mismo que yo puedo digitar manualmente. Create table, nombre de la base de datos, nombre de la tabla, cuáles son las columnas, cuál es el tipo de dato de cada una y cuáles son las restricciones de esas columnas. Por ejemplo, todas les puse not null. ¿Ahí también se puede qué? Sí, claro, voy para allá. Y le indico al sistema cuál es la llave primaria, aplico. Finish. Si quiero tirar código, entonces aquí voy a tener una pestañita que llama query. Y aquí yo puedo escribir literalmente select asterisco from lo que necesitemos, que en este caso es alumnos. Y ejecuto desde este rayito. Al escribir mi consulta, mi query, redacto select asterisco from alumnos o create table, update, lo que sea. Ejecuto con el rayito y ahí algo falló. No hay base de datos. Entonces recuerden, siempre que hay un error, hay un error. Hay que leer el error. No database selected, no he seleccionado una base de datos. Ah, ok. Entonces para seleccionar una base de datos, o doy doble clic en esa base de datos, o sencillamente le digo conéctese a una base de datos. Para MySQL, conéctese a una base de datos es decirle use el nombre de la base de datos. Ahora me dice no ha afectado ninguna fila. Pero porque esto no está manipulando ningún dato, simplemente está activando una base de datos. Ahora sí, el select asterisco from. Ahora sí la ejecutó. Lo sé porque por este chulito, sí lo veo. Y me dice se ha ejecutado y no retorna filas. 0 filas retornadas. ¿Por qué? Pues porque en este momento la tabla apenas la acabé de crear. Aún no tiene datos. Dos opciones. User into estudiantes. Le digo cuáles son los valores y mis valores para un estudiante nuevo. Y de alumno, esto era valor numérico, una cédula. Listo. Siguiente valor, el nombre, esto es un string. Siguiente valor, el mail, otro string. Siguiente valor, un identificador de un curso, un numerito. Y después de que escriba la sentencia, ejecuto y él me dice que hay un error. Tabla, ¿cuál estudiantes, por Dios? ¿Y qué dice? Tabla estudiantes doesn't exist. O sea, no existe. ¿Cuál estudiantes? Es alumnos. Ay, sí. Una fila afectada. Entonces ahora ya me cabe el select asterisco from. Y si lo ejecuto, entonces voy al rayito. Sin tenerle que dar el rayito. No, hay una tecla F que hace eso, pues que no recuerdo cuál es. Veamos. F5. Me queda la duda si es F5. Suele ser F5, estudiantes. Yo sé que esto no existe. No, no es F5. Ay, era una F. Ups. Bueno,
Veamos la librería. Este quiero. Atajos de teclado. Copiar, pegar, bueno, sí, funciones. Ejecutar. Modifier más return. Modifier. Ahí va, es modifier. ¿Qué tipo de teclado es este? ¿Será control? Sí, es control enter, control enter, control enter. Se llama modifier, se refieren a la tecla control. Listo. Entonces, si quiero ejecutar una consulta, control enter. Y en este momento, ahí las está ejecutando, pues como no existe la tabla estudiantes, lo que me va a tirar es error. Entonces, vuelvo y juego. Quiero ejecutar esta consulta, alumnos, rápidamente, control enter. Dalo ahí. Ahora sí me devuelve un resultado, ¿cierto? Va bien. Entonces lo que estoy viendo es cómo trabajar con este entorno de Workbench. Vamos a ver varios. Ya vimos Workbench, después veremos otro entorno que me permite manipular la base de datos. Listo. Bueno, ya tengo mi base de datos, ya tengo hecho un usuario registrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir con este caso. Lo que sucedió fue, yo creé la base de datos, la estoy haciendo coincidir, pero le agregué una columna más, ¿cierto? Yo le agregué la columna ID alumnos. Debería haber sido ID alumno, pero bueno. Entonces tengo que poner eso también acá, tal cual como se ha creado en la base de datos. Lo que va aquí al lado del alumno son las columnas, ¿cierto? Aunque las puedo omitir porque estoy usando todas las columnas, pero bueno. Y los valores deben coincidir con estas columnas, o sea que ahí me falta el valor para el ID del alumno. O sea, acá me falta también un lugar donde yo pueda escribir, pongamos la cédula del estudiante, y ese va a ser el ID, cédula del estudiante. Lo voy a enviar como ID estudiante. ID estudiante, listo. Entonces aquí necesito recibir eso. Necesito recibir eso, es esto mismo. Es el primer parámetro. Profe, eso se tiene que poner en orden. Sí, en el mismo orden que esté definido en la base de datos. Si no, En este insert sí. En el select no se puede poner un orden diferente, pero acá debe ser tal cual como existe en la tabla. Primera columna, ID alumnos, ese debe ser el primer valor. Value es el primer valor, tiene que ser este, ID alumnos. Siguiente dato debe ser el nombre. Y yo lo estoy recibiendo desde el formulario previo. Siguiente campo debe ser el mail. Igual, lo estoy recibiendo desde el formulario previo. Y el siguiente dato debe ser el código del curso y lo estoy recibiendo desde el formulario. Noten otra cosita importante. Vamos, esto gigante, ahí se ve perfecto. Lo que hay que notar es, miren este primer request, normal, 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 coma. Miren este otro request, ¿en qué se diferencia este request de este otro? Las comillas, las comillas. Las comillas no las estoy ubicando al interior del campo, como normalmente lo hacíamos, porque estoy dentro de del string del SQL, o sea, le estoy diciendo qué consulta voy a hacer. Pero, ¿dónde van las comillas? En el tipo de dato. Yo por aquí había hecho algo parecido. Manualmente yo había insertado un dato. Y miren que cuando inserto el dato, para las variables tipo string, a mí me toca darle comilla doble, ¿sí o no? Sí. Entonces, en el momento de escribir la consulta, tengo que hacer lo mismo. ¿Esto me pone más grande? Sí. Tengo que hacer lo mismo. Si el dato es varchar, es un string, debe tener comillas. Debe tener comillas. ¿Dónde están en SQL, en esta instrucción SQL esas comillas? Están acá. ¿Por qué no pongo dobles? Porque es que las dobles las estoy reservando para toda la consulta, todo mi string. Entonces estoy reemplazando la comilla doble con una comilla simple. el primero también de las ¿Cómo? Al primero levanta las comillas. No, porque Al primero no, porque es numérico. no es Este que es el ID del alumno, yo lo definí como el ID del alumno es un integer. Miremos, para ver la estructura de la tabla hay una de dos. O aquí le digo descríbame la tabla, describe alumnos, a ver qué nos muestra.
Véalo ahí. Y me dice, vea, la columna ID de alumnos es entera. Entonces, si es entero, no necesito ponerle comillas. Mientras que el nombre es varchar, el mail es varchar, el código de curso es entero. Ok, entonces por eso tenía esto. Solo los datos que son varchar tienen comilla doble. Solo los que son varchar. Lo que sea entero, no, lo que sea entero no. Ahí lo descuadré, pero bueno. Que es el código del curso y el ID del alumno. El ID del alumno es este, el código del curso es este, no llevan comillas. Eso mismo estoy haciendo acá. No lleva comilla el primer request. Vean, no hay comilla por ninguna parte, ni adentro ni afuera. El segundo dato, que es el nombre, sí lleva comilla simple. No la lleva adentro, la lleva por fuera. Miren, la comilla simple está abarcando esta. Y esta están enmarcando lo que recibí en el formulario previo. ¿Listo? ¿Sí lo notan? Véanlos ahí. Comilla simple que abre, pero para indicarle este es un campo varchar. Comilla simple que cierra y hasta ahí llega el campo varchar. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es exactamente equivalente a esto. Diferencia, aquí el dato está fijo. Eso funcionó para Eddie. En cambio esto va a funcionar para el usuario que escriba los datos que escriba el usuario. Listo, probémoslo. Guardo acá porque hice un cambio y fue agregarle la cédula del estudiante y de estudiante. Guardo acá porque le he agregado ese campo al inserinto. Guardo y vamos a llevar esos archivos. Esos archivos vamos a llevarlos al servidor, que son new student y formulario registro. Estos dos van para el servidor. Ya que están ahí, entonces los puedo abrir directamente desde el navegador con 127.0.0.1 / el nombre del archivo. Y el primer archivo se llama FRM registro. Pero es que el localhost todavía tiene su index, entonces él me va a llevar a la página de Sam. No, espera. Seguro que no. Solamente. O sea, localhost solito sí se va a ir al index, pero localhost el nombre del archivo. Ah, es que es lo mismo. Sí, no, es exactamente lo mismo. Es igualito. Da igual. Listo, entonces vean, ahí tengo mi formulario de registro. Ok, registro de nuevos estudiantes. Cédula del estudiante, nombre, ingrese el mail y unos cursitos que yo seleccioné. PHP, Java, C#. Listo, entonces vamos a meter un nuevo estudiante. Otra cédula. Ingresa el nombre. Juan Valdés. Veamos si los puse requeridos. No recuerdo si los puse requeridos. No, no los puse requeridos. Lo ideal es como eran. Sí, eso es importante. Como aquí los puse not null, aquí debo poner los requeridos porque estos datos no pueden ir vacíos. Esto no puede ir en blanco. Por ahora voy a meter todos los datos, pero más adelante sí nos toca ser más exigentes y rigurosos con las validaciones. Que el campo no esté en blanco, el campo es requerido. Listo. Email juanvaldez@gmail.com. Él va a estudiar. Juan Valdés es un genio en Java. Registrar. El alumno fue dado de alta. Verifiquemos en la base de datos qué pasó. Aquí hagamos el select asterisco from. Depende de la interpretación. Depende de la interpretación. Dar de alta también sí. Puede entenderse como ser expulsado. Por ejemplo, a mí me dan de alta del hospital, ¿sí o no? Está liado. Pero bueno. Dalo acá. Ahí tengo el nuevo registro. Entonces mi página PHP, por medio del formulario, ya fue capaz de hablar con la base de datos.
ha insertado un nuevo registro. Ahí aparece Juan Valdés, la cédula que le indiqué, el email, y está viendo el curso. Pero entonces, ¿qué curso está viendo? Está viendo Java, pero entonces no está mandando el texto Java, está mandando el código. ¿Y dónde está el código? Bueno, acá, el value del option. O sea, es una alternativa. Lo ideal habría sido traer esto debería ser una tabla. Debería tener una tabla que se llame curso y traerme los nombres de los cursos y los códigos de los cursos. Ahorita lo hacemos. Listo. Pero claro, en primera instancia, ¿qué necesito para poder establecer una conexión? ¿Qué necesito para poder establecer una conexión? Necesito utilizar esta función. ¿Qué necesito para ejecutar una consulta? Necesito esta otra función. Quiero saber cómo se hace ¿Un qué? todo un tal par y mostrarlo. Vamos para allá, téngamelo ahí. Vamos para allá. Ah, es con ese fetch array. Fetch array, exactamente. Vamos para el fetch array. Entonces, arranco con esta porque esta no tiene mayor complicación. La consulta se ejecuta y se ejecuta o saca error. Ese es el ORDAI. Ese es el ORDAI. Esto funciona en condiciones ideales. Veamos qué habría pasado si yo me equivoco escribiendo la contraseña. Veamos qué pasa ahí. Vuelvo al formulario. Voy a actualizar el registro. Bueno, voy a tratar de meter a otra persona. Listo. Esto va a ser... no sé, Jaime Garzón. Y voy a darle registrar. Pero entonces, ahora lo que hay es un error. Hay que tener cuidado con esas advertencias. Advertencias. Acceso denegado para el usuario root. Algo pasó, no me conecté adecuadamente. Ahí me está diciendo que hay un problema con el password en realidad. Y me dice puntualmente, ¿cuál es el archivo que está generando el error? newstudent.php y la línea. ¿Qué pasó en la línea 8? Hola acá. Es que en la línea 8 yo le estoy dando los parámetros de conexión. Algo falló acá. Verifiquemos, ¿qué fue? El password. El password. Ahora, ¿y qué pasaría si pongo la base de datos que no es? Debe sacar otro error. Vamos a ver qué error es ese. Actualizo esto. Otra vez, tratemos de meter a Jaime. Error, pero esos errores yo ya los sé leer. Unknown database. ¿Qué significa unknown? Desconocido, desconocido. Base de datos desconocida. TEDS 58. Fácil, esa base de datos no existe. Posibles errores. He indicado mal el nombre del usuario. He indicado mal el nombre de la base de datos. Ahora miren, me está diciendo acceso denegado. O falla el nombre del usuario o falla la contraseña. ¿Sí? Vieron que cambié esto, error. Cambié esto, error. Cambié esto, unknown database, error. Si cambio esto, también va a sacar error. ¿Listo? Entonces ya sé qué es lo que tengo que observar detenidamente. ¿Listo? Así establezco la conexión. Mi SQLi Connect. Me estilo por procedimientos. Así la ejecuto. Conexión es esta misma variable que está acá. Y dígale qué va a hacer. Dígale qué va a hacer. ¿Listo? Y esto es lo mismo. ¿Se ejecuta o saca un error? ¿Qué errores podría tener yo acá? Hagámoslos intencionalmente. Que ponga mal el nombre de la tabla. Veamos qué pasa si hago esto. Problemas en el select. Ese es el mensaje que yo le dije, me muestre, problemas en el select. Y después muéstreme cuál es el error de esta variable de conexión. El error es que la tabla alums, ¿qué significa esto? En español, por favor. No existe. Me equivoqué poniendo el nombre de la tabla. Me equivoqué poniendo el nombre de la tabla. O me equivoco escribiendo la consulta como tal.
esta vez hay un error en el SQL. Miren, por eso quiero generar varios errores. Analicémoslo. Miren que esta vez me dice que el error está en la línea 1. El error está en la línea 1, pero no en la línea 1 del código, porque es que la línea 1 es el HTML, ahí no hay ningún error. Y a esa línea 1 no es a la que se está refiriendo. Él se está refiriendo a la línea 1 del SQL. O sea, esto. La línea 1 de esa sentencia. Y la línea 1 es esta. Aquí hay algún error. Y es un error de sintaxis. Syntax es un error de sintaxis. Escribí algo mal. O escribí mal el inserinto, no le di el nombre de la tabla adecuada, o no le di el valor, el parámetro específico que era, ahí escribí mal el values. Listo. Otro tipo de error que pueda suceder acá, veamos. Supongamos que por alguna razón yo estaba aquí contento poniendo las comillas en toda parte. Ahí le estoy indicando al sistema, este parámetro de entrada, este valor para el insert es tipo string, es un varchar. Vamos a ver qué pasa si le meto un varchar a un campo entero. Veamos si saca error, yo esperaría que sí. Ya listo, ahí están los datos, registrar. Bueno, ahí sí no puso problema. Veamos si sí lo metió. Ejecutó esto, sí, lo metió sin problema. Entonces no hubo problema en que un string sea insertado en un campo entero. Funcionó de chepa. Pero lo ideal es que estos tipos de datos correspondan. Es un entero, entonces no necesita comillas. Quítele las comillas al string, me gusta eso. Probemos esto. Ahora voy a tratar de meter otro estudiante, un numerito más, para pruebas, a ver qué tal. Registrar, ¡ay! Hay otro error de sintaxis. Pero entonces miren que el error está en la línea 2. Pero línea 2 del código, no, línea 2 de mi sentencia SQL. Y es un error de sintaxis, algo escribí mal. Cuando pase eso, muchachos, cuando vean que hay un error de sintaxis en SQL, la recomendación es la siguiente. Aquí está fallando algo, ¿cierto? Y supongamos que yo ya miré y no encuentro el error. Entonces, voy a coger la consulta con todo y comilla doble. Voy a coger la consulta, la corto y miren lo que voy a hacer. Ahí voy a poner una variable. Entonces antes voy a decir, ¿dónde está el cursor? Claro. Antes voy a decir, ok, esa variable va a recibir mi consulta. Recibe mi consulta. ¿Qué ventaja tengo con eso? Como estoy construyendo la sentencia SQL y hay datos que provienen de otro lugar, eso no es fijo, eso va a estar cambiando. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle al sistema, muéstreme qué hay ahí. Muéstreme qué hay ahí. Como estoy en un ambiente de pruebas, le voy a decir, pare. No me ejecute de ahí para abajo. Deténgase. ¿Por qué? Porque quiero ver qué se generó en la consulta. Probémoslo. Entonces, estoy depurando el error. No me dio la consulta. Y estoy mirando y eso no, sigo sin saber qué es. Entonces, le digo al sistema, mándeme esa consulta a una variable. Esa variable llévela aquí como la query, sí, pero antes de hacerla, muéstremela. Echo la variable. A ver qué pasó ahí. Y páreme. Téngamelo ahí. ¿Cierto? Esto es, vamos a poner el comentario. Eso es detener la ejecución. ¿Para qué? Verificar el funcionamiento de la página. O sea, si yo ya sé que hay un error, no tiene sentido que siga trabajando de ahí para abajo. Vamos por partes. Yo ya sé que ahí hay un problema. Analice ese punto a ver qué está pasando. Listo. Entonces, ahora voy a tratar de meter nuevamente a este individuo. Registrar. ¿Esto qué es? Ese es el contenido de la variable SQL. Esa es la instrucción que estoy tratando de decirle al sistema ejecute. Listo, me la generó. Miren, me trae los datos. Si tengo dudas, lo que yo hago normalmente es seleccionar eso, lo copio y eso ya se puede poner acá. Porque a veces acá en estos entornos el sistema es un poco más detallado y me dice que hay un error en tal parte. Bueno, esta vez no fue tan detallado. Acá lo mismo, error de sintaxis.
Pero cuando estoy acá puedo empezar a hacer pruebas. A ver qué pasó. ¿Será que le falta comilla simple acá? No, sigue con error. ¿Será que le falta comilla simple acá? En el valor. Yo ya sé inspeccionar esto. Ah, sí, vea. Ahora sí lo ejecutó. Conclusión, el problema estaba acá. La comilla. Ah, entonces, ¿dónde debo poner la comilla? Acá y acá. ¿Por qué? Porque tengo que estar enmarcando al campo. Esta es la comilla que finaliza, esta es la que abre y está conteniendo lo que yo recibí. ¿Sí lo vieron? Ahí estaba la comilla que abre, ahí estaba la comilla que cierra. Abarca el valor, abarca el request, como acá. Ahí, aquí. Abre, cierra y abarca al request. ¿Listo? Entonces yo ya detecté el error, ya eso funciona. Entonces ya no necesito mostrar esto. Ya no necesito detener la ejecución. Siga trabajando. Y vamos a meter a otro estudiante. Epifanio Mejía, emejía@gmail.com. Registrar. Y ahora sí, el programa sigue su curso normal. El alumno fue dado de alta. Verifico aquí qué pasó. Select asterisco from. Míralo aquí, ya entró. ¿Sí o no? Entonces, comprendido cómo tengo que verificar yo mis conexiones y cómo voy a empezar a ejecutar mis consultas. Sí, pan comido. Genial. Ay, amado, 7:25. Entonces, ese es el caso en el que voy a insertar un nuevo dato. Hacer un insert into. Más adelante veremos la metodología orientada a objetos. Hay que conocer las dos. Vamos por ahora con estilo de procedimientos. Necesito establecer una conexión. Necesito ejecutar una consulta con una variable que recibió esa conexión. Ponga la consulta que quiera. Preferiblemente que la consulta esté en una variable para poder controlarla y verificar si hay algún error. Y listo. Ahora vamos a listar toda esa información que está en la tabla. Quiero ver la lista de estudiantes. Ok. Vamos a arrancar de una forma muy similar. Establezca la conexión. Esto es igualito. Es lo mismo. Vamos a utilizar la función MySQL Connect. Le entrego el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos. Esto se va a hacer siempre. Esto es constante. Listo, aquí empiezan los cambios. Esta vez sí, voy a ejecutar la consulta. Es igualito. MySQL Query, la variable que recibió la conexión, la consulta, select asterisco from, en realidad, el ORDAI, ya sabemos para qué, pero esta vez el resultado de la consulta se lo voy a asignar a una variable. Vale ahí. Entonces, registros recibe la tabla de resultados de la consulta. ¿Qué va a recibir registros para este caso puntual? Registros, va a recibir todo esto, todo completico. La tabla completa, recibe el bloque. Pero así como en Visual Studio, yo no puedo procesar el bloque completo. A mí me toca coger el bloque parte por parte. Es decir, de la tabla vaya fila por fila. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. Ejecuto la consulta y el resultado asígnelo a una variable. Listo. Ahora vamos a validar si se puede extraer una fila de esa tabla de resultados. Para extraer una fila de la tabla de resultados voy a invocar la función MySQL Fetch Array. Fetch es jale, extraiga. Y array ya sabemos que es un array. Porque es que esto es propiamente un array.
Es una tabla, ¿sí o no? Como la vemos en Workbench. Listo. Le asigno a esta función el arreglo, que es registros. Este registros es el mismo de acá arriba. Claro, porque es que este es el que recibió la ejecución de mi query, de mi consulta. Select asterisco from. Listo. Entonces, esto significa, si yo puedo extraer una fila y la puedo enviar a otra variable, ¿qué va a pasar? Que esta variable rec contiene una fila. ¿Cuál? Una a la vez. La primera fila en la primera iteración, la segunda fila en la siguiente iteración, la siguiente fila en la siguiente iteración. Por aquí los tengo comentados para que lo podamos ver ahorita paso por paso. Si se puede extraer una fila y enviarla a una variable, vamos a iterar. ¿Qué voy a hacer en la iteración? Entonces, como esto ya va a ser un arreglo, un nuevo arreglo, de este arreglo le voy a decir, muéstreme lo que hay en la columna código, muéstreme lo que hay en la columna nombre, muéstreme lo que hay en la columna mail, y hagamos una decisión dependiendo del código del curso, pero que también está ahí en ese mismo arreglo. Si es el código 1 es porque fue PHP, si es el código 2 es Java, y si es el código 3, C#, ¿sí o no? Hago los códigos que yo definí para los cursos y listo. Probémoslo. Lo demás es decoración. Hágame un salto de línea, hágame una línea horizontal, finalice la conexión. Entonces ese archivo es este, frm listado, ya se analizó, haga la conexión, ejecute la consulta y los resultados llévenmelos acá. Y si puedo extraer un dato, vamos a iterar. En las iteraciones de este nuevo registro, de este nuevo arreglo, tráigame lo que hay en código, nombre, mail, y estos nombres que están aquí en este rec son los nombres de las columnas. Son los nombres de las columnas de mi tabla. Listo. Vamos a omitir por ahora esto de acá para abajo. Lo voy a comentar. No voy a hacer la iteración todavía. Todavía no voy a iterar. Acá termina eso. Lo que voy a hacer es decirle, bueno, conéctese, ejecute la consulta. Yo voy a habilitar esto. Voy a invocar el método fetchArray. El método fetchArray debe recibir la tabla de resultados. O sea, esto. Y el fetchArray me va a jalar una fila. Me jala una fila. Esa fila se la tengo que entregar a alguien. En este caso lo estoy llamando extraído 1. Y es una fila completa. La fila tiene diferentes columnas. Lo único que me falta es decirle, muéstreme qué hay en la fila que tiene tal nombre. Si es un array, también significa lo siguiente. Lo puedo mostrar con var_dum. Vamos a probar qué pasó acá. Extraído 1. Punto y coma. Listo. Esto de acá abajo ignórenlo. Eso de ahí para abajo no existe por ahora. Solamente existe esto. Solo que me importa que nos concentremos. Retomo. Haga la conexión. Y eso es típico. Eso es como he dicho. Eso es una plantilla. Copy y pegue y eso va a funcionar siempre. Solamente cambia adecuadamente esto. Por ejemplo, a mí me falta cambiar esto. Contraseña root, base de datos se llama text. ¿Sí o no? Que es la que yo tengo acá. Esta es mi base de datos text. Ahí. Listo. Ya le cambié los datos adecuadamente. Bien. Haga la conexión. Esto siempre va a ser igual. Listo. Ejecute la consulta. Y me interesa que guarde los resultados. Guarde los resultados. Entonces, la función MySQL query se va a asignar a una variable. Y esto también es típico, común. Eso casi nunca cambia. Query, entrégueme la variable que recibió la conexión. Dígame qué va a ser. Select asterisco from. De hecho, lo voy a hacer tal cual. Select asterisco from. Eso es lo que estoy haciendo. Tráigame todos los datos de la tabla alumnos. Fin. El ORDAI es, bueno, si hay algún problema con la ejecución de esta orden, saque un mensaje, error. Y lo que estoy haciendo es concatenando ese mensajito de error con
el error propio de esta conexión. Pero esto se podría omitir. Yo simplemente podría poner ordine error. Ya analizaré qué será. Pero como para tratar de tener algunas luces sobre el error, le digo, tráigame el error, tráigame el error. Listo. Lo que tenemos que cambiar de acá es la consulta, la variable que sea la misma que está acá arriba y ya. Listo. Entonces, ya que la variable registros se va a transformar en un arreglo, tiene todos los resultados, voy a extraer una fila. De la tabla de resultados. Porque es que el query puede que me traiga una fila, pero también puede que me traiga toda una tabla de 200 registros. ¿Cuál es la diferencia entre ese MySQLite Fetch Array y el Fetch Object, Fetch Assoc? el ScaleVarious. Hay varios tipos de fetch. Hay varios tipos de fetch. La diferencia va a ser la forma en que referencias el contenido. Busquemos por aquí el fetch assoc. Yo sé POD. POD. POD, PDO. No. PDO. Fetch. Ay, aquí no sale el fetch. Ya, pero este obtiene los resultados de una sentencia preparados para la variable vinculada. Pero, no, esta no es la que necesito. Obtiene una fila de resultados con un array asociativo, numérico o ambos. Eso hace el array. O sea, el array, el fetch array, me permite tratar mi arreglo, bien sea con el nombre de la columna, o sea que podría ser esto. Extraído un elemento. Lo puedo usar con el nombre de la columna, con el nombre, o con un numerito, y ese numerito significa el número de la columna. Listo. Y el fetch assoc está enfocado exclusivamente a un array asociativo, o sea, siempre le voy a poner entre comillas el nombre de la columna. Ahora mi duda es si es fetch array devuelve array, ¿Sí? que le pusiste while para recorrerlo y no for each. Bueno, se puede usar un for each también. Es que el ejemplo típico es con el while, pero me sirve el for each. Ahora lo hago. Listo. Está bien. Veamos entonces qué pasó primero acá. Aquí con el fetch array le estoy diciendo, jáleme una fila de esa tabla. ¿Cuál? En orden. La primera vez que lo llame me va a jalar la primera. La segunda vez que lo llame me va a traer la segunda. La tercera vez que lo llame me trae la tercera. Y así sucesivamente. Listo, entonces vamos a probar esto. Vamos a decirle, jáleme una fila. Mándemela acá. Y yo le voy a decir con Bardum, porque se supone que eso es un arreglo, ¿cierto? Muéstreme qué hay en ese arreglo. Probémoslo. Entonces ahora voy a trasladar esto. Ese archivo me lo voy a mandar a mi servidor FRM listado. Ahí, listado. Entonces, ahora lo voy a poder invocar desde acá, localhost, FRM listado. ¿Y a quién me trajo? Me trajo toda la información de Jaime, ¿sí o no? Toda la información de Jaime. ¿Por qué? Porque es el primero. Aún no le he dado ningún criterio de orden. Está ahí, ese es el mismo orden en el que están creados.
Bueno, él tiene el orden de, en realidad sí hay un orden, el de la identificador de alumno, por defecto lo trajo así. Me trae toda la primera fila. Y de alumno 77333, o sea que todo esto va a corresponder. Me dice qué tipo de dato es, cuál es el contenido, hágalo ahí. Luego viene el nombre, Jaime Garzón, hágalo ahí. Me dice el tipo de dato. Me está diciendo dos cosas. Miren, lo que me está diciendo es, yo puedo referenciar un dato, les quito eso. Yo puedo referenciar un dato, o sea, yo puedo referenciar el 7733333, que es la cédula, lo puedo referenciar con la posición 0. O ese mismo numerito lo puedo referenciar como con el nombre de la columna. Eso es lo que hace el fetch array. Me da la posibilidad de acceder a un dato con un número o con el nombre de la columna. Aquí va a pasar lo mismo. El siguiente dato, que es el nombre, se accede con el número 1, columna 1, o se accede con el campo nombre. El correo se puede acceder con el número 2 o se puede acceder con el campo mail. El código del curso se puede acceder con el número de columna 3 o se puede acceder con el nombre de la columna código curso. Eso es lo que hace el fetch array. Porque hay otros tipos de fetch. Sí, hay un fetch ASOC. Véalo aquí. Pero tiene la misma finalidad. Obtener una fila de resultado como un array asociativo. Hagamos la prueba. Esta vez ya no quiero que él me traiga un arreglo, sino que me traiga, bueno, sí, tráigame un arreglo, pero esta vez que sea un arreglo asociativo. Voy a ejecutar esto, veamos las diferencias. Miren cómo está en este momento. Tómenle una foto mental a eso. Hecho. ¿Qué diferencia hay? Más cortico, sí, más o menos organizado, pero es la misma información, ¿sí o no? Entonces, para acceder al 77333, que es la cédula, ¿cómo la voy a referenciar? Ya no tengo tantas posibilidades como antes. Antes podía decir columna 0 o columna y de alumnos. Ahora solamente usted me va a decir y de alumnos. De hecho, entonces este nos conviene más porque no tiene tanta información, ¿cierto? ¿Cómo me voy a referenciar yo al nombre? Pues para obtener el nombre, dígame nombre. ¿Cómo voy a referenciar yo el código del curso? El código del curso, dalo ahí. Escríbame, código curso, listo. Entonces tal cual. Ahora yo quiero empezar a mostrar parte por parte esos datos. Tal cual como él me lo ha mostrado allí. Extraído. Es un arreglo. Entonces dígame cuál es la posición del arreglo. Y de curso. Eso existe, sí, eso existe. Voy a omitir esto por ahora. Entonces, ¿qué es lo que espero ver ahora? Como he dicho, eco, extraído 1 y de curso. ¿Qué voy a ver? Voy a ver única y exclusivamente este numerito 3. Porque le estoy diciendo, muéstreme lo que hay en la posición código curso. Es código curso. ¿Yo qué escribí acá? Y de curso, no, entonces no es código, no es y de curso, es código curso que coincida. Y es que esto, ¿saben con qué más está coincidiendo? Con el nombre de la columna. Listo, probémoslo. Si todo funciona bien, tengo que ver un numerito 3 ahí y ya. Pero ese 3 sale de la tabla. Sale de la tabla, listo. Entonces ahora voy a volver a invocar. Voy a hacer esto mismo otra vez. Pero esta vez no, quiero ver el nombre. Quiero ver nombre. Listo, control S. Voy a quitar ese Jaime, voy a quitar el Jaime Garzón que está repetido ahí. Para modificar los datos de la tabla en Workbench, voy a dar clic derecho y voy a decir esta vez editar tabla. Y al editar tabla me va a quedar algo más o menos conveniente como esto, y es borrar una fila. Ahí sí, qué bonito, aplique. Entonces
Entonces miren a quiénes tengo aquí metidos. A Jaime, Epifanio, Eddie y Juan Valdés. Listo, ahí está esta gente. Lo que les estoy diciendo en el código es, de la tabla de resultados de mi consulta, de mi query, jáleme una primera fila, que va a ser un array asociativo. Listo, ahí yo espero ver a Jaime Garzón, bien. Ahora, si copio y pego esto otra vez, copio y pegue, copio, pegue, guardo, ¿qué va a pasar ahí? Me muestra Jaime Garzón, Epifanio Mejía, me muestra el segundo. ¿Por qué? Porque es que cada vez que yo invoque un fetch, independiente de que sea fetch array o fetch assoc, incluso hay otro, el fetch object, es casi lo mismo, siempre jala una fila, extrae una fila. Entonces, pongamos un espacio aquí como para ponerlo más claro. Entonces siempre jala una fila. Y la primera fila contiene a Jaime. La segunda fila contiene a Epifanio. Vuelva e invoque el fetch. Y veamos qué pasa. Saca Eddie. Va en orden. Cada vez que yo invoque el fetch, traiga una fila, traiga una fila, traiga una fila, traiga una fila. Conclusión, si yo quiero mostrar todos los datos de una tabla, ¿cuántos fetch debo ejecutar? Tantos como datos hay en la tabla. ¿Sí o no? Entonces, para hacer esto automático un poquito más rápido, sí, yo puedo acudir a un ciclo, porque es copy y pegue, copy y pegue, copy y pegue. Y yo ya sé que si algo es copy y pegue, eso se resume con un ciclo. Con un ciclo. Listo, vamos a hacer el experimento. Aunque me queda la duda, vamos a ver si soy capaz de mostrar lo que hay en registros, a ver si sí lo puedo manipular así. Es un objeto, pero entonces es un objeto. Es un objeto, entonces no lo voy a poder tratar como un array. Object, MySQL, result, ta, 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 ta. Eso era lo que me volvía a mí. Ujú. Entonces no lo voy a poder recorrer como un array. En ese caso, entonces lo que vamos a hacer es condicionar el recorrido de este array, de este objeto. Va a ser así. Mientras yo pueda recorrer el arreglo. ¿Cómo sé que lo puedo recorrer? Porque esto se puede ejecutar. Si eso se puede ejecutar, significa que estoy jalando una fila, estoy jalando dos filas, estoy jalando tres filas. Voy a imprimir aquí algo. Voy a imprimir una variable. Voy a inicializar la variable en 0. Y al interior del ciclo voy a ir incrementando esa variable. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué creen ustedes que pase con estas instrucciones que he definido acá? ¿Qué debería pasar acá? Vamos a probar qué pasa. Exactamente, debe mostrar 0, 1, 2, 3. ¿Qué significa eso? Que hay 4 registros. Que hay 4 registros. Que él hizo esto, lo pudo hacer, o sea, pudo jalar una fila, entró al ciclo, hace lo que el ciclo diga, incrementa la variable, se devuelve, jala otra fila, hace lo que el ciclo diga, que es muéstreme la variable x, incremente, se devuelve, jala otra fila, y si ya no tiene más filas por jalar, se acabó el ciclo. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces, como yo ya sé que esto me está jalando una fila, entonces lo que yo voy a hacer es, lléveme esa fila que usted jaló a alguna parte. Voy a llamarlo dato. Lléveme esa fila que usted jaló a una variable.
sea, créeme, un arreglo con esa fila. Y adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ya no necesito esto era para verificar el comportamiento. ¿Qué voy a hacer? Esto ya es un arreglo. Si es un arreglo, pues puedo mostrar el arreglo. Pardon, muéstreme ese arreglo. Muéstreme qué hay en dato. Muéstreme qué hay en dato. ¿Y qué estoy viendo? Ordenémoslo un poquito más. Aquí, pongámosle un eco con un espacio para que eso no quede tan apeñuscado. Estoy viendo 4 arreglos. ¿Sí o no? Cada uno. Jaime, Epifanio, Eddie y Juan. Ya casi se parece a algo que yo necesito. Mostrar una tabla de resultados. ¿Qué me falta? Entonces no necesito que el sistema sea tan detallado, ni que me diga que esto se llama así, ni que es un string, ni que tiene tal tamaño, string tal cantidad de datos. No, a mí me importa la carne, el dato, me importa el dato, me importa el dato, me importa el dato. Para poder mostrar el dato, entonces ya no voy a usar var_do, voy a usar un eco normalito, pero entonces el dato está constituido de varias columnas. Quiero ver una columna particular, pongo la variable, corchete, y entre comillas simple, el nombre de la columna que quiero ver. Primero quiero ver la columna que se llama nombre. Listo, probémoslo. Ah, listo. Después, quiero ver la columna que se llama mail. Mail, así está en la base de datos, así lo escribo acá. Mail. Ahora verifiquemos esto. Se ve. Ahora quiero ver la columna y de alumnos. Es que las puedo mostrar en el orden que yo quiera. Es lo mismo. Y de alumnos, tal cual como está en la base de datos. Funciona. Ahora, ¿cuál es mi misión? Ordenar eso un poquito más. Entonces tengo que pulir estos ecos. Entonces yo pondría, podría ser una forma, mostrar una pequeña etiqueta, un texto, nombre, 2 puntos y que se vea el dato, concatenado con esto, listo. Hagamos un salto de línea acá. Acabo de hacer el salto de línea. Inmediatamente después de que realiza el salto de línea, muéstreme un textico que diga correo electrónico. Correo electrónico, 2 puntos y concaténeme esto con lo que hay en el arreglo dato, columna mail. Aquí sigo la misma metodología. Muéstreme un saltico de línea y después muéstreme algo que diga cédula, 2 puntos y concaténeme esto con esta historia. Probemos, a ver qué hice. Ahora sí, parece más o menos una tabla de datos. Nombre, Jaime Garzón. Correo electrónico, Garzón. Cédula, entonces aquí ya tengo un bloque. Primer bloque. Segundo bloque, Epifanio Mejía. Tercer bloque, Eddie. Y cuarto bloque, Juan Valdés. Ya he traído toda la información de mi tabla. Ya corre por mi cuenta estructurar la página. ¿Lo puedo hacer en tabla? Sí, claro que lo puedo hacer en tabla. ¿Cómo hago una tabla? Necesito mostrar la etiqueta table. Pongámosle un bordecito, etiqueta. Pongámosle un bordecito rápidamente, border igual a 1, listo. Ahora, finaliza la tabla por acá. Pero esto siempre tiene que mostrarse con un eco. Listo. Al interior, ¿qué tengo que hacer al interior? Cada vez que él empiece una iteración, genéreme una nueva fila. Genéreme una nueva fila. Cuando arranca, cuando termine, ciérreme esa fila. ¿Sí? Y cada vez que empiece a mostrar un dato, entonces genéreme una nueva columna. Genéreme una nueva columna.
Naturalmente, columna que abre hay que cerrarla en alguna parte. Y la voy a cerrar aquí inmediatamente después de que mostró el dato. Entonces voy a estar concatenando esto al inicio y al final. Ahí está el final, ahí está el final. Y estoy diciendo, hay una fila. Esa fila tiene una columna que dice dato. Y finalizó la columna. Luego, en esta misma fila, es más, esto se vería hasta bonito así. Más o menos. Hay otra columna que dice mail, finaliza la columna. En esta misma fila hay otra columna que dice dato. Veamos qué hice. Saca error, genial. Miremos, error en la línea 15. Error en la línea 15. Muy bien. ¿Qué falta ahí? Díganme cuál es el error. El error no salta a la vista. Entonces está que grita. Ese corchete medio abajo, la llave. Pero el eco no tiene que estar dentro del aula. Pero está más cerquita del eco que del while. Ah, el puntico. Sí, señor. Falta puntico. Recuerden, él a veces le dice error en la línea 15. Yo voy, miro la línea 15 y uno va a decir, pero pues ¿cómo si yo esto no lo he tocado? Yo no moví nada. Si el error no está ahí, usted está casi seguro que ahí no hay ningún error, pues examine la línea previa. Lo que me faltaba era un punto y coma. Pero ahí lo que hay que cambiar es el editor de código. Sí. El tuyo se funciona mucho mejor, sí. No. Sí. Listo, muchachos. Ya pasé una tabla más interesante. ¿Sí o no? ¿Comprendido el paso a paso de cómo mostrar un resultado? Más o menos. ¿Qué hora es? Vamos a tomar el receso, muchachos.